Este es el tercer video de nuestro diplomado y vamos a hablar más a continuación de cada uno de estos elementos que tenemos aquí. Pero la idea clave que quiero que recuerden es que Luria es uno de los padres de la neuropsicología contemporánea, con estos tres conceptos claves: el sistema funcional, el carácter social que plantea del desarrollo del sistema cerebral y la casuística como elemento de estudio. De hecho, de la casuística es que nosotros vamos a escribir, porque recordemos que debemos entregar al final del diplomado un texto escrito y para eso los invito a los videos propios de dicha temática. Hemos hablado entonces de la neurobiología, ahorita vamos a hablar un poco del desarrollo. Vamos a hablar, este término del desarrollo, pues es uno de los términos más complejos que existen, porque pues, tiene mucho sentido, ¿no? Demasiados sentidos, multiplicidad de sentidos. Vamos a hablar de desarrollo cognitivo, emocional, desarrollo humano, desarrollo cerebral, fetal, bueno. Pero pues nuevamente nos lleva siempre como a la idea de un elemento que inicia y va creciendo, ¿no? Entonces aquí, ¿por qué hablamos del desarrollo? Vamos a hablar mucho del desarrollo, realmente. Em, Creo que es una manera de describir la forma en que aparece, cambia, madura y desaparece en un tiempo. Tiene un valor heurístico, es decir, de sentido. Nos permite, si por ejemplo encontramos un reloj en la arena, pensar que de alguna manera tiene una historia de por qué llegó allí. No surgió de la nada. No surgió de la nada. El desarrollo entonces es una forma de establecer cadenas de causalidad de los eventos. Permite comprender la manera como los fenómenos se desarrollan. Eso nos va a permitir conocer mecanismos de estructura y funcionamiento. Es decir, qué se desarrolla y cómo se desarrolla. Por la vía de este conocimiento vamos a poder tener control sobre dichos fenómenos. Y entonces que si sabemos qué va a pasar en un futuro, cuál es el pronóstico de desarrollo, pues podemos tener un control sobre dichos fenómenos, ¿no? Podemos saber qué hacer para evitarlo, para prevenirlo, para menguarlo. Algunas definiciones, según la Real Academia Española, pues es una acción y efecto de desarrollar, que eso no nos dice mucho. Desarrollar, de escoger lo que está arrollado, acrecentar, incrementar, una cosa física, intelectual, moral. Despliegue y aumento son los significados. Del Webster es causar crecimiento gradual de alguna manera, construir, expandir, hacer más fuerte o más efectivo, traer algo hipotético o latente a la realidad, causar que algo se desenvuelva o evolucione gradualmente, una secuencia de estados, pasos, crecimiento, progreso, ¿no? El desarrollo humano, según Laura Berg de la Universidad de Illinois, el abordaje de los fenómenos del desarrollo de los sujetos humanos se ha planteado en torno a tres cuestiones teóricas. Cada una de ellas pues, tiene una característica particular. Algunas teorías consideran al desarrollo como un proceso continuo, es decir, que el individuo prácticamente va añadiendo habilidades, como una, un asunto creciente, ¿no? Mientras que algunos otros lo consideran un fenómeno en estadios o etapas discontinuas, es decir, mmm, habilidades que se van complejizando, pero de manera disruptiva, de manera discontinua. Por ejemplo, desde una perspectiva eh,
discontinua, digamos que pensaríamos que caminar nada tiene que ver con gatear. Desde una perspectiva continua, pues pensaríamos que sí lo tiene. Bien. Bien, en estas últimas la tasa de cambio se va a incrementar rápidamente a medida que llegamos a una nueva etapa. Entonces, si analizamos un poco, digamos que la lógica es que la etapa superior pues es mucho más compleja o nos permite habilidades mucho más complejas que en la etapa anterior. Y cuando estamos en esa etapa, pues los cambios son pocos, ¿no? Se mantiene como constante en el tiempo al estar en esa etapa. El desarrollo por etapas versus un desarrollo continuo. Bueno, desarrollo continuo, desarrollo discontinuo. Herencia y medio ambiente. Aquí encontramos teorías del desarrollo donde hay que tratar de mirar, ¿no? Si tenemos un asunto en común, universal a todos los individuos, ¿no? O sea, el desarrollo se da de la misma manera para todo el mundo, o si por el contrario, dependiendo de diversos factores, podrían existir patrones de desarrollo alternativos. La tercera cuestión va a estar relacionada con la formulación de teorías del desarrollo, es decir, determinar cuál es el grado de desarrollo será determinado por factores heredados o medioambientales. De alguna manera, esta perspectiva es un poco similar a, de alguna manera, pues, si pensamos en una perspectiva, una tensión entre heredado o ambiental, innato o adquirido, digamos que es una de las tensiones que hay en el desarrollo. De alguna manera, si nos ponemos en el lado de lo heredado, estaremos un poco en el lado de un desarrollo universal o común para todos. Y si nos ponemos en el lado de lo medioambiental, nos pondremos un poco en el lado de hay desarrollos alternativos. Porque diferentes ambientes existen, familias, etcétera. Finalmente, la tendencia es hacia posiciones pues no extremistas, es decir, ni todo es medioambiental, ni todo es heredado, ni todo es común, ni todo es singular. Entonces, en ese sentido, pues tenemos una combinación compleja de diversos factores. Las etapas, pues está bastante cuestionado, vamos a mirar un poco por qué. La idea de acuerdo con la cual el desarrollo se puede diferenciar en etapas o estadios definidos en periodos cronológicos estables, tiene un arraigo muy marcado en el desarrollo humano. De hecho, se lo debemos en gran parte a Piaget, a Freud, a Erickson, quienes han apuntado a etapas o estadios asociados con periodos cronológicos del ciclo vital. Es decir, un niño de 5 años debe de, un niño de 2 debe de, un niño de 10 debe de, ¿no? Adicionalmente, la tendencia a caracterizar el desarrollo en etapas se relaciona con la necesidad propia de la evaluación. Tratar un poco también, o sea, entender un poco por qué esa necesidad de poner etapas, poner puntos normativos, estándares, en función de una edad cronológica. Pues eso nos permite decir, está normal, o sea, está acorde al estándar, está acorde a la norma o no lo está, acorde con su edad. O sea, básicamente yo necesitaría solo preguntarle cuántos años tiene, mirar la estándar, mirar la norma. Ah, tiene 2 años, debe gatear, no gatea. Entonces hay una evaluación que diría, hay un deterioro, hay una normalidad, ahí va en contra del estándar, no gatea. Pese a lo anterior, el desarrollo es un fenómeno continuo. Más exactamente, está constituido por un conjunto de procesos no necesariamente continuos en el tiempo. Y esto es muy importante porque vamos y venimos. Vamos en el desarrollo y volvemos en el desarrollo. Un poco como el símbolo del infinito, que no sabemos dónde empezamos y dónde terminamos. Esos procesos, sin embargo, no tienen la misma topografía. La topografía es una representación de territorio, es decir, si podemos hacer un trazado del desarrollo cognitivo, ese va a tener una marca, una huella, un, un terreno que en un individuo puede ser montañoso y en otro individuo puede ser plano.
¿no? Pero lo que quiero señalar es que la topografía cognitiva puede ser diferente a la topografía emocional, o a la topografía profesional, o a la topografía familiar. Eso es lo enriquecedor de estudiar psicología y hacer este diplomado también. Entonces, primero, los procesos de desarrollo no tienen la misma topografía, es decir, no hay una norma, no hay un estándar aportado a una cronología. ¿Por qué? Pues porque no tienen el mismo curso temporal, no transcurren al mismo ritmo. Puedo tener un desarrollo más rápido a nivel de mi topografía o a nivel de mi desarrollo motor, pero a nivel de mi desarrollo cognitivo no es tan rápido. Etapas del desarrollo cognitivo, afectivo, emocional. Bueno, aquí pues a recordar un poco las mencionadas por Piaget y Freud. Aquí realmente no me quiero detener pues mucho, pero es como la idea de tener esos criterios allí, ¿no? El estadio de los reflejos en los primeros meses, sensoriomotor, preoperatorio, operaciones concretas, operaciones formales. En Freud, oral, anal, fálica, latencia y genital. Erickson también hace lo propio, ¿no? Vamos a tomar entonces pues una más contemporánea, ¿no? Más actual. Entonces el desarrollo va, en términos generales, con las siguientes afirmaciones. Multidimensional. ¿Qué significa que sea multidimensional? Que una dimensión puede ser cualquier elemento que queramos tomar del desarrollo, que el cabello, que las uñas o la cognición o la emoción. Es multidimensional. Hablamos del desarrollo como un elemento muy multidimensional, un fenómeno complejo en el que intervienen múltiples factores. Un desarrollo es continuo, va a presentar fenómenos de continuidad y discontinuidad, periodos de estabilidad y cambio. Es decir, yo puedo estar muy bien, hacer algo muy bien y luego equivocarme. Puedo olvidarlo, puedo hacerlo diferente, probar otra alternativa. El desarrollo, a pesar de obedecer a un patrón general, va a presentar diferencias y variaciones individuales. Es decir, que la singularidad pues, va a ser algo que, o la casuística, a la que hablábamos hace un momento, nos puede llevar a este lugar. ¿Qué es la casuística? El caso, tomar a cada individuo como sujeto diferente, individual. Un esquema de lo que estamos hablando un poco, digamos que tenemos, por ejemplo, la dimensión física, que tiene una topografía diferente, o sea, tiene un patrón diferente cognitivo y un patrón diferente a nivel emocional. Pero lo interesante, y por eso es lo complejo y multifactorial, es porque esta persona que termina siendo aquí es la combinación, cómo lo físico puede afectar lo cognitivo y lo cognitivo lo físico y viceversa con lo emocional. Este conjunto, pues uno podría hacer elementos de desarrollo que ya terminan no siendo, es decir, periodos de estabilidad y discontinuidad, ¿no? Que yo puedo, no sé, me gusta mucho la música, toco la guitarra y de un momento a otro ya no me gusta. Hago mucho ejercicio y ya de un momento a otro ya no me gusta y así sucesivamente, ¿no? Este es como el esquema. Eh, bueno, los periodos, digamos, del desarrollo, normalmente uno podría hablar de como momentos críticos. Esos periodos, pues, críticos, si bien nosotros podríamos detenernos aquí a establecer como esos momentos críticos, eh, hay unos videos que vamos a sugerir, que son los videos de Baby Human, que pueden consultar en YouTube. Baby Human caminar, Baby Human pensar, hablar. Entonces, tenemos unos 5 videos de Baby Human que abordan como estos hitos clave en el desarrollo. Los modelos de desarrollo cognitivo, por ejemplo, nos muestran cómo, y eso lo van a ver también más adelante, cómo el envejecimiento cerebral puede, bueno, siempre nos vamos con esta pauta, ¿no?
cómo nuestro desempeño aumenta a medida que vamos creciendo y va a empezar a disminuir a medida que nos hacemos más viejos, ¿vale? Los patrones del desarrollo de la inteligencia. Eh, Me quedé pensando en que quizás hay una pregunta por el por qué decaen. Eso vamos a entender un poco también desde la perspectiva del funcionamiento cerebral, que lo van a ver en el módulo de neuropsicología del adulto, un poco más. Entonces, los patrones del desarrollo de la inteligencia, Horny y Cattell, digamos que es uno de los primeros en pensar un poco sobre la inteligencia, van a estudiar el patrón de envejecimiento y proponen la teoría bifactorial de la inteligencia. Esta teoría va a decir que la capacidad intelectual tiene dos factores distintos, la inteligencia fluida y la inteligencia cristalizada. La inteligencia fluida es la habilidad que tenemos para enfrentarnos a problemas nuevos, adaptarnos a situaciones nuevas y va a estar más relacionada con la capacidad cognitiva que demanda una adquisición de nueva información. Mientras que la cristalizada va a estar más relacionada con la capacidad intelectual aprendida. Es una habilidad para aplicar los aprendizajes previos, teniendo su fundamento en aquellas habilidades que han sido aprendidas y adquiridas de forma acumulativa a través de la experiencia. Va a implicar las capacidades intelectuales verbales, haciendo uso del conocimiento establecido de la cultura y del mundo. Es decir, un poco que la inteligencia cristalizada sería nuestra educación, ¿no? Lo que sabemos sobre el mundo a través de nuestra experiencia. Y lo que se va a observar es que la inteligencia fluida va a declinar con la edad, mientras que la cristalizada tiene un patrón más estable. Es decir, que esto del oro viejo no aprende a hablar, pues ese dicho, pues no aplica realmente, es un mito. Em, entonces, entonces, la inteligencia fluida, es decir, la capacidad de nosotros aprender nuevos aprendizajes, eh, es algo que va a tender a declinar con la edad y en ese sentido, uno de los mitos que acaba de mencionar sobre este el loro viejo no aprende a hablar es que desde la teoría bifactorial de la inteligencia, mm, pues parece que tiene sentido ese mito, ¿no? Es decir, que uno no aprende cosas nuevas o que cuando estoy senil voy a tener dificultades para aprender nuevas cosas. Mientras que lo que yo ya aprendí, lo que yo practico, lo que uso, se va a mantener más estable. Entonces, vamos a mirar que, o van a ver ustedes en la neurología del adulto, que este asunto del loro viejo, pues ya es un mito. Pero recordemos que desde la perspectiva de la teoría bifactorial de la inteligencia de Cattell del 67, pues es lo que se observa. Ahora, ¿qué podemos aprender de aquí? Primero, que lo que utilizamos es lo que no olvidamos. De ahí entonces que poner en experiencia lo que estamos aprendiendo es lo que va a contribuir a que más adelante podamos recordarlo o que se mantenga más estable. Entonces, es lo que observamos un poco, la inteligencia fluida tiende a decaer, aprendizaje de nuevos elementos, mientras que lo que hemos practicado, lo que hemos aprendido, lo que estamos manteniendo, se mantiene mucho más estable. Y entonces aquí vamos a encontrarnos con que las representaciones, ¿vale? ¿Qué son las representaciones? De la inteligencia cristalizada queda en forma de representación, un concepto. Es decir, cuando yo les digo a ustedes celular, viene un concepto. Esa representación, el celular puede que no esté ahí al lado de ustedes,
este momento, pero saben de qué estamos hablando, pueden venir, pueden, pues yo puedo decirles de qué marca es, de qué color es, y ustedes lo pueden ir imaginando y representando. Esa representación es mucho más estable, es mucho más constante. Supongamos que yo mantengo utilizando el celular, lo mantengo de forma constante conmigo, difícilmente pues lo voy a olvidar el celular. Entonces, que las funciones de control que están relacionadas con el aprendizaje de nuevos aspectos de la realidad, yo saber qué tengo que hacer primero, qué tengo que hacer segundo, cómo corregir mi actividad, en qué me fallé, en qué estoy bien, cuál es el objetivo de la tarea, monitorear mis conductas, todas esas funciones de control que están más relacionadas con inteligencia fluida, pues van a decaer con la senectud. Eso igual lo van a ver mucho más al detalle en, en neuropsicología del adulto. Algunas definiciones del desarrollo biológico. Según Moore, la serie de cambios que sufren los organismos vegetales y animales en su pasaje desde el estado embrionario a la madurez, es decir, desde bajos niveles a altos niveles de organización. Eso sería el desarrollo biológico, una tendencia a mayores niveles de organización. Es el desenvolvimiento de eventos biológicos en un organismo que va a suscitar un cambio gradual de un estado simple a uno más complejo. Cambios graduales en tamaño y función durante la vida de un organismo que traslada su potencial genético, genotipo, en sistemas funcionales maduros, fenotipo. El fenotipo sería la expresión genética, en últimas. Es decir, que el color del pelo, el color de mis ojos, la estatura, es fenotipo. Pero yo puedo, a nivel de mi potencial genético, tener el potencial genético de tener cabello de otro color, ojos de otro color, altura de otra altura, ¿vale? Etapas del desarrollo ontogenético. Y aquí es importante, entonces, hemos hablado de unos conceptos, genotipo, fenotipo y ontogenia. La ontogenia hace referencia a la historia como individuo, como sujeto, es mi propia historia. Es decir, que aquí estaríamos hablando del desarrollo ontogenético de Alejandro o el desarrollo ontogenético de Sebastián, ¿no? Entonces, en este desarrollo ontogenético tenemos dos periodos generales, el prenatal y el postnatal. En el prenatal vamos a distinguir una etapa embrionaria que se da de la tercera a la octava semana y una etapa fetal de la novena semana hasta el nacimiento. Cuando nacemos a nivel postnatal lo vamos a dividir en cuatro etapas, al menos. Lactancia, que es el lapso más temprano de la vida extrauterina y corresponde al primer año de vida. Las cuatro primeras semanas de esta etapa se denominan el periodo neonatal. Entonces, a nivel postnatal, que a veces decimos, bueno, lo perinatal, lo sí, lo recién nacido, bueno, pues las primeras 4 semanas. A nivel de la niñez, se establece un poco entre los 13 meses a los 12 años, caracterizada por una osificación y crecimiento activo. La pubertad, un desarrollo de características sexuales secundarias, vello, senos, no sé nada, bueno. La adolescencia, un periodo entre los 12 y 17 años de rápida madurez física y sexual. En la adultez se alcanzan los 18 y los 21 años. Termina la osificación y crecimiento en forma posterior. Hay cambios en el desarrollo muy lentos. Según Rice, pues a nivel prenatal de la concepción al nacimiento, la infancia. Entonces, en últimas, esto se nos va a volver un poco como que según el autor, así mismo se va a definir un poco los tiempos. De ahí entonces que la recomendación que se haga es siempre tener en cuenta cuál es el referente que vamos a usar para definir un periodo. Entonces, nosotros vamos a sugerirles que tomen los descriptores en ciencias de la salud, porque los descriptores en ciencias de la salud reúnen a lo que la comunidad de las ciencias de la salud dicen sobre los periodos de desarrollo.
de qué quedaba cada uno de los elementos. Según Johnson, algunas de las definiciones de desarrollo nos va a decir que es un proceso que conduce a la formación de un nuevo organismo originado por una célula derivada de uno o más padres. Es un proceso de incremento en la restricción del destino. Es decir, que desde el punto de vista biológico, en el desarrollo de un individuo ontogenia, el rango de opciones de especificación o especialización decrece. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tenemos una célula, la célula es totipotencial, es decir, puede ser cualquier cosa. Una célula puede ser un hueso, una célula puede ser un músculo, una célula puede ser una neurona, pero aún así, a medida que se va dando el desarrollo, esa neurona tiene que especializarse o ese músculo tiene que especializarse. Ah, soy un músculo del brazo, de la pierna, soy un hueso del brazo, de la pierna, soy la neurona visual, soy la neurona muscular, motora, perdón, así, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, a medida que se va dando el desarrollo, una célula que es totipotencial pasa a ser especializada, va a elegir qué ser. Y al elegir qué ser, pues el rango de opciones decrece, disminuye, se hace muy especializada. Y no puede ser otra cosa más que eso que eligió ser. La especialización estructural o funcional es un estado final, en el cual hay muy pocas o ninguna opción de cambio para el organismo, que es muy relacionado con lo que estábamos hablando. Desde este punto de vista, la plasticidad puede ser definida como un estado de desarrollo en el cual todavía hay opciones disponibles para vías alternativas de desarrollo. A veces, pues la plasticidad, digamos que es uno de los aspectos que vamos a tocar muy a profundidad en un momento, pero nos está indicando entonces pistas para nosotros, que es prácticamente como la posibilidad que tenemos todos de tener nuevos desarrollos, nuevas vías, nuevas maneras de surgir, de solucionar. ¿Cuáles son los factores básicos asociados con el desarrollo? Entonces, aquí tenemos el espacio de posibilidades, los niveles de organización y cómo este espacio de posibilidades va a ir en la medida cómo el espacio y las posibilidades se va reduciendo, mientras que la organización molecular, va incrementándose. Entonces, como decíamos, pues estos niveles de organización, es decir, una célula, digamos, que elige ser un hueso, pues ya hace parte de un sistema musculoesquelético y demás, ¿no? Ya empiezan a crearse ahí. Que una célula dice que va a formar parte de un órgano y bueno, y surgen entonces órganos, esos órganos conforman sistemas y así sucesivamente. Entonces, a medida que se va disminuyendo los espacios de posibilidades, aumenta el nivel de organización hacia el tiempo. Y aquí pues viene una tesis muy interesante que es el constructivismo neural. Y pues aquí la pregunta básica es cómo emerge la mente del cerebro en desarrollo, ¿no? ¿Cómo surge? ¿Cómo surge la mente? Y entonces la respuesta es las características representacionales del cerebro, es decir, la corteza cerebral, son construidas en la interacción dinámica entre los mecanismos del crecimiento neural y la actividad neural derivada de la relación con el medio ambiente. Aquí es muy interesante lo que acabamos de decir. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que hay una relación entre el mecanismo del crecimiento neural, es decir, el cerebro, y la actividad neural derivada de la relación con el medio ambiente. ¿Qué significa esto? Pues que la sinapsis, la actividad cerebral, la electricidad, pues que ahorita vamos a hablar un poco de eso, mm, está en relación con el medio ambiente. Se da una sinapsis porque pasó algo en el medio ambiente. Se da una sinapsis para que nos enteremos de qué es lo que está pasando. O sea, las aferencias y eferencias son sinapsis y son actividades neurales derivadas de
la relación con el medio ambiente. Pero eso no se podría dar si yo no tuviera un lóbulo frontal o un cerebro o un sistema nervioso central. ¿Y cómo se da eso? Por los mecanismos de crecimiento neural, mecanismos biológicos. La emergencia evolutiva del neocórtex, es decir, el surgimiento de este neocórtex en los mamíferos, es una progresión hacia estructuras representacionales más flexibles, no hacia el desarrollo de circuitos especializados en datos. Es decir, que el neocórtex, y esto es una idea muy importante que la tengamos clave, el neocórtex no es para nada especializado. ¿Eso qué significa? Que el neocórtex no viene con información innata, o sea, no sabe, por decirlo así, qué es lo que tiene que hacer o qué es lo que tiene que ser, sino que en la medida en la que se relaciona con el medio ambiente, va a ir especializándose. Es decir, ¿qué necesita? ¿Qué tipo de cerebro necesita este ambiente? ¿Qué tipo de cerebro necesita este organismo en relación con este ambiente? Y eso es muy importante porque lo que hacemos en el ambiente va a modificar el neocórtex. Y entonces, visto así, es muy interesante porque prácticamente nuestro cerebro es completamente generalizado, muy poco especializado, muy poco especializado. Es como si viniera dispuesto a adaptarse a las condiciones del entorno. O sea, nacemos con un dispositivo que se adapta a las condiciones del entorno. Y a esta idea, entonces, está el constructivismo neural, es decir, que en la relación con el entorno se va construyendo la sinapsis, o sea, la ruta de acción. Y esto de Karmeloff-Smith, aquí les recomiendo un texto de Karmeloff que se llama El desarrollo tomado en serio, que de hecho es de donde sale esta cita. Aunque la evolución ha preespecificado muchas restricciones en el desarrollo, ha hecho la neocorteza cerebral humana crecientemente flexible y abierta al aprendizaje durante el desarrollo postnatal. ¿Qué restricciones al desarrollo ha preespecificado la evolución? Bueno, por ejemplo, pulgares oponibles, que tengamos 2 pulgares. ¿Qué otra ha preespecificado? Que tengamos 4 lóbulos, 5 lóbulos. Vamos a mirar que tenemos 5, pero típicamente conocemos 4. Entonces, que tengamos un lóbulo frontal, que tengamos 5 dedos, que caminemos de forma bípeda, de pie, en 2 piernas. Esas son restricciones al desarrollo. O sea, no, yo no tengo que conscientemente decir, quiero tener forma humana, sino que mi programa genético, restricciones al desarrollo, viene así, mi evolución viene así, mi especie, mi filogenia viene de esa manera. Pero la corteza cerebral no tiene nada de eso. O sea, viene completamente flexible y abierta al aprendizaje. Bien. Y viene un concepto súper clave que es la epigénesis. En la epigénesis, ¿por qué es tan importante la epigenética? Porque es la manera en la que podemos modular la expresión del gen. Es decir, que el potencial genético pueda ser modificado. Y la expresión epigénesis se originó en las teorías embriológicas de acuerdo con las cuales los organismos complejos se originan de células indiferenciadas. Es decir, que mm, nosotros modulamos, nosotros esculpimos la célula a partir de lo que hacemos en las relaciones con los demás. Es decir, que una madre que toma alcohol va a alterar las condiciones a nivel embrionario para el desarrollo de ese feto y que por lo tanto como consecuencia pueda generarse un síndrome eh, del desarrollo a nivel infantil, que es el síndrome de alcoholismo fetal.
donde una de las principales situaciones es que hemos modulado la expresión genética, hemos alterado la expresión genética. Entonces, estas posibilidades de ser indiferenciados desde un primer comienzo, nosotros podemos entonces empezar a esculpirlas a través de la epigénesis. Entonces vamos a entender un poco qué hace o qué elementos incluimos en la epigenética. Ampliamente definido para incluir todas las fuerzas que llevan a la expresión fenotípica de un genotipo particular. Es decir, todo lo que hace que mi cabello negro haya salido negro, o que mi piel haya salido de un color o de una altura, etc. ¿Qué llevó a que mi gen se expresara de la forma en la que lo hizo? ¿Qué factores epigenéticos vamos a encontrar? En un sentido general, hacen referencia a todos los factores distintos del genoma que afectan de alguna manera la expresión genética. Es decir, qué modula o qué modifica el genoma humano. El genoma se refiere a toda la información codificada en el ADN. En este contexto habría que considerar un amplio espectro de fenómenos, desde condiciones químicas intrauterinas, como por ejemplo modificación por alcohol, hasta fenómenos complejos de aprendizaje e interacción social. Es decir, el entorno puede también modular. Entonces aquí uno podría decir, podemos pausar el video y pensar sobre eso y también invitarnos a pensar de que ustedes en este momento están evolucionando, están en un momento continuamente, todos los días evolucionamos, es decir, todos los días hay fenómenos complejos de aprendizaje e interacción social, algunas veces sí, algunas veces no, pero eso digamos que está la posibilidad. Es decir, nosotros si no tenemos fenómenos complejos de aprendizaje, pues hay que gestarlos. Si no tenemos interacciones sociales complejas, que van más allá de una pantalla con Facebook, etcétera, donde nos involucramos completamente, pues también hay que generarlo, hay que causarlo. También en un sentido restringido y más preciso, los factores epigenéticos son mecanismos moleculares de diverso tipo que regulan la expresión genética, es como un control genético, desde los factores de transcripción hasta los mecanismos post-traducción. Es decir, el conjunto de mecanismos moleculares que controlan que un gen se exprese o no. Yo puedo tener el gen, por ejemplo, a ver, Messi puede tener el gen para ser un muy buen futbolista, tener esa visión periférica, pero si a nivel de la sociedad, de su padre, su madre, nunca lo llevaron a fútbol, le prohibieron jugar fútbol, por más que yo tenga la genética para ser un buen jugador, porque veo periféricamente, nunca tuve un medio ambiente que hiciera que se expresara mi gen. Entonces, puede hacer que lo haga de forma parcial, puede que no se exprese. El control genético hace referencia a la distancia entre el fenotipo y el genotipo. Es decir, bueno, si yo tengo el genotipo de, pongamos, Alzheimer, ¿qué tengo yo que hacer para controlar genéticamente, es decir, meterme por los factores epigenéticos para prevenir que aparezca el Alzheimer en mí mínimamente y pues en mi descendencia, indicarles cómo regularlo, cómo controlarlo, qué comer, qué actividades realizar, etc. Kotiev, en 1992, desde el punto de vista conceptual, distinguió dos formas de epigenéticas. La epigenética programada, que se refiere a que el desarrollo consiste en un desenvolvimiento de manera directa de un programa genético predeterminado. Entonces, imaginemos una eh, hoja, carta que plegamos, doblamos con un pergamino y queda un círculo, como un círculo, y lo podemos soltar y se despliega sola. Esa es como la tesis de la epigénesis programada. Es decir, que hay una vía unidireccional causal
desde los genes a cambios estructurales cerebrales y a la función psicológica. Y que podríamos decir que soy inteligente o no por mi genética. Sirvo para las matemáticas o no por mi genética. Es un poco una vía bastante innatista, por decirlo de alguna manera. Y tenemos la otra vía, que es la epigénesis probabilística, donde creemos que hay una interacción de doble vía entre genes y medio ambiente en todos los niveles de organización. Y por lo tanto, es importante tener en cuenta que los cambios van a ser dependientes de la actividad. Qué significa esto? Que punto intermedio, digamos, no es una epigenética programada ni tampoco es una epigenética probabilística, sino que es una interacción entre esta complejidad de lo que traemos genéticamente hablando, el dispositivo vivo y la relación con el entorno. Y por lo tanto, ¿a qué me dedico? Si mi actividad es todo el tiempo estar muy estresado, o sea, estar en condiciones que me generan mucha rabia, mucha molestia. Si yo tengo la genética de ser violento, muy seguramente la desarrollaré. Pero si mi trabajo es muy pacífico, muy tranquilo, mantengo muy aislado quizás, mm, pues así tenga la genética violenta, difícilmente tendré, por mi actividad, tendré que expresarla. Es un factor epigenético también a considerar. Vamos a dejarlo hasta aquí el video. Vamos a seguir en un siguiente